Buen día, licenciado, compañeros. El día de hoy al grupo B3 le ha tocado presentar sobre la sección 10, 23, 25 y 29. Dentro de sus integrantes está Jorge Morales, Manuel Vega y un servidor, Diego Guzmán. A continuación los dejaré con mi compañero Manuel Vega con la sección 10. Buen día, licenciados, compañeros. Vamos a platicar sobre la sección 10 de la NIT para pymes, que son políticas, estimaciones y errores contables. El alcance. Pues esta norma proporciona una guía para seleccionar y aplicar de manera correcta las políticas contables que se utilizan en la preparación y en la presentación de los estados financieros. Además de esto, la norma también abarca lo que son los cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores que suceden en periodos anteriores. ¿Qué es una política contable? Pues una política contable son principios, son bases, son convenciones, reglas y procedimientos que una entidad adopta, esto con el fin de preparar y presentar sus estados financieros de manera más eficiente. La selección y la aplicación de las políticas contables. La norma nos indica que si acá en esta misma norma se trata específicamente de una transacción, ya sea un suceso o una condición, la entidad debe aplicar esta norma. Pero también da la opción a que si el efecto de no aplicarla no es material, la entidad no está obligada a utilizar la norma. Y la norma pues también no trata de la transacción de otro suceso o condición que la gerencia de la entidad de utilizar, una entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar la política contable que dé lugar a que esta información sea más relevante y fiable. La uniformidad de las políticas contables. La norma nos indica que la entidad deberá seleccionar y aplicar sus políticas contables de manera que sea uniforme para todas las transacciones, para todos los sucesos y todas las condiciones que sean similares. Esto siempre y cuando la norma no requiera o permita que se aplique otra política diferente. Los cambios en las políticas contables. La norma nos indica que una entidad deberá aplicar un cambio en una política contable solamente si es requerido por esta norma o el hecho de aplicar el cambio da lugar a que los estados financieros proporcionen información más fiable y más relevante. También existen situaciones que no se constituyen como cambios en políticas contables. Una de ellas pues es la aplicación de una política contable para transacciones que difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad. También la aplicación de una nueva política contable para transacciones que no eran significativas o un cambio en el método del costo cuando este ya no está disponible. La aplicación de los cambios de la política contable. Eh, una, una entidad aplicará cuando aplique por primera vez una política contable en la que consista en la revaluación de los activos de propiedad, planta y equipo, la norma nos dice que ese cambio de política contable se tratará como una revaluación. Y por lo mismo, el cambio del modelo del costo al modelo de la revaluación se contabilizará de forma prospectiva. La aplicación de los cambios de las políticas contables. La entidad deberá contabilizar los cambios de políticas contables de la siguiente manera. Si procede un cambio en los requerimientos de esta norma, lo hará de acuerdo a las disposiciones transitorias especificadas en la modificación. O cuando la entidad elija seguir la NIC 31 o aplicar la NIC 39, perdón, en lugar de la sección 11 o la sección 12 de esta norma, lo hará de acuerdo a las disposiciones específicas de la NIC 39. La norma nos indica también de que cualquier otro cambio de política contable que la entidad aplique
se contabilizará de forma retroactiva. ¿Y qué es de aplicación retroactiva? Pues la aplicación retroactiva de una nueva política contable para la información comparativa consiste en aplicar esta nueva política para la información de los periodos anteriores, con el fin de que sea, cuando sea practicable y como si ese cambio no se hubiera aplicado siempre. La norma nos dice que cuando sea impracticable determinar los efectos de cada periodo, la entidad puede aplicar una nueva política a los importes en los libros de los activos, los pasivos y al principio del primer periodo que sea practicable la aplicación retroactiva. También nos dice que efectuará el ajuste de los saldos iniciales de cada componente del patrimonio que se vea afectado. La información a revelar sobre el cambio de una política contable. La norma nos especifica 4 situaciones. Primero, la naturaleza del cambio. Segundo, el importe del ajuste para cada partida afectada en los estados financieros. Tercero, el importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, siempre y cuando sea practicable. Y por último, también requiere una explicación en el caso que el A, el B y el C no sea posible aplicarlo, pues nos pide una explicación del por qué, ¿verdad? ¿Qué son los errores? Pues los errores de periodos anteriores son las omisiones o las inexactitudes en los estados financieros, obviamente correspondiente a los periodos anteriores al que estamos presentando. Y dentro de estos errores, pues podemos mencionar los efectos de los cambios de los errores aritméticos, los errores en la aplicación de una nueva política contable, la inadvertencia o mala interpretación de los hechos y también los fraudes. La norma nos dice que una entidad corregirá de forma retroactiva los errores significativos de los periodos anteriores. ¿Cómo lo hará? Primero, reexpresando la información comparativa. Y segundo, reexpresando los saldos iniciales de los activos, los pasivos y el patrimonio de dicho periodo. Cuando sea impracticable la determinación de los efectos, la entidad reexpresará los saldos iniciales de los activos, pasivos y del patrimonio del primer periodo para el cual la reexpresión retroactiva sea practicable. Y la información a revelar sobre errores de periodos anteriores. Tenemos la naturaleza del error del periodo anterior. También la norma especifica para cada periodo anterior presentado el importe de la corrección. En la medida en que sea practicable, el importe de la corrección al principio del primer periodo anterior sobre el que se presente la información. Y tercero, por último, la explicación, si no es practicable, determinar los importes a revelar en los apartados B y C. Buenos días, licenciado, compañeros. Continuando con el desarrollo de las normas, tenemos la sección 23, que son ingresos de actividades ordinarias. Dentro de la norma, pues, queda el alcance que son aplicables a contratos de ingresos de actividades ordinarias. Y nos hace referencia a venta de bienes. Esto sí, la empresa los produce o los adquiere para su reventa. Dentro de ellos también está la prestación de servicios, están los contratos de construcción, está el uso de activos por parte de terceros y otros ingresos que son tratados en otras normas, como mencionamos. Y tenemos la sección 20, que son arrendamientos, que también son ingresos. También tenemos
la sección 14, la sección 15, que son inversiones en asociadas y inversiones en negocios conjuntos, que también pues, son aplicables para otros ingresos, y asimismo cambios en el valor razonable para la sección 16, que es propiedad, planta y equipo. Continuando, tenemos la medición de los ingresos de actividades ordinarias. Esta medición pues, es al valor razonable de la contraprestación. Una entidad pues, incluirá las entradas brutas de los beneficios económicos, siempre y cuando excluya aquellos impuestos sobre ventas, impuestos también sobre productos o servicios y el IVA. Y como un ejemplo, pues tenemos de estos ingresos de actividades ordinarias el impuesto que se cobra por la venta de petróleo. La norma también nos menciona el pago diferido. Cuando se difieren las entradas del valor razonable de la contraprestación, será el valor presente de todos los pagos futuros que la empresa va a tener. En este caso, pues se hace una proyección aplicando el valor presente, trayendo todos aquellos pagos que se harán en el futuro, todos aquellos cobros que se van a hacer a la entidad en el futuro, trayéndolos a un valor presente. Y a esto se le va a aplicar la tasa de interés imputada, pues, y esto nos da como resultado que van a ser las tasas vigentes para el instrumento o para algún instrumento similar de un emisor con una calificación crediticia similar. Y asimismo la tasa que iguala la nominal del instrumento financiero. También tenemos el intercambio de bienes. El intercambio de bienes, pues la norma nos dice que una entidad no reconocerá actividades de ingresos ordinarios cuando sean bienes de naturaleza y valor similar. La norma nos indica que el valor razonable por el importe es el mismo, entonces no tiene ningún sentido hacer este tipo de intercambio de bienes, porque al final las partes interesadas pues tienen lo mismo. También tiene los bienes y servicios de naturaleza diferentes, pero que se carezca de carácter comercial. Una de las premisas que nos menciona la norma es de que los contratos siempre tienen que tener un carácter puramente comercial, y que todas las transacciones que se realizan pues serán o pueden ser medidas con fiabilidad. También nos menciona que una entidad reconocerá ingreso de actividades ordinarias cuando el valor razonable puede ser ajustado al importe de cualquier efectivo o equivalente de efectivo, si el importe pues no se puede medir con fiabilidad, o se puede medir con fiabilidad, perdón, cuando la entidad conserva una obligación por un funcionamiento de contratos y otros que están incluidos. Continuando, tenemos la venta de bienes. La entidad, pues, haciendo mención a las premisas que la entidad pues va a transferir todos los riesgos inherentes y ventajas que tienen sobre el bien y servicio. Y acá pues nos vuelve a mencionar que el importe de los bienes vendidos pues puede medirse con fiabilidad. Sea probable que el tenedor pues pueda tener beneficios económicos a futuros, y una entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias pues si conserva los riesgos y recompensas, que sería todo lo contrario a lo que realmente se requiere para que sea un contrato de carácter comercial y que se pueda transferir todos los riesgos. También tenemos la prestación de servicios. La norma nos menciona que para la prestación de servicios una entidad va a utilizar el método de la referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa. Nos hace mención que a veces esto es conocido como el método del porcentaje por terminación. Les pongo un ejemplo. Si en un contrato las cláusulas contractuales pues ya están establecidas, en donde en algunos de los casos pues se hace mención a qué fecha se estará terminando cierta parte, posteriormente puede ser a otra fecha, y esto tiene que ser palpable.
tiene que ser reconocido o tiene que estar reconocido ya dentro del contrato y pues que se pueda ver físicamente el avance de la prestación de servicios. Los contratos de construcción. La norma nos indica que si un contrato cubre varios activos, este deberá tratarse por separado cuando se ha presentado propuestas económicas separadas por cada activo y pueda identificarse los ingresos y los costos de cada activo. La norma nos indica que cuando no sea probable que la construcción del contrato se vaya a realizar, pero debe de tener en cuenta que por lo menos debe recuperar el costo de la transacción y pues obviamente este costo va a formar parte de un gasto. Continuando, tenemos también el método del porcentaje por terminación, que es por terminación, perdón, que les mencionaba anteriormente, que es una entidad, que la entidad va a determinar el grado de terminación utilizando el método que mida con mayor fiabilidad del trabajo ejecutado. En este caso tenemos la proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutando hasta la fecha, la inspección del trabajo, que tanto avance se ha realizado, y la terminación física de la transacción al servicio del contrato del trabajo. La norma también menciona que una entidad reconocerá inmediatamente como un gasto cualquier costo cuya recuperación ya no sea probable recuperarlo. También tenemos los ingresos de intereses, regalías y dividendos procedentes del uso de terceros de activos de la entidad que produce intereses, regalías y dividendos. Y nos hace mención que para que estos puedan ser reconocidos, pues el interés se va a reconocer por el método de interés efectivo. Las regalías van a ser por el acuerdo del método de acumulación o devengo. Y por último, los dividendos, que los dividendos pues se van a reconocer hasta que se establezca el derecho a poder recibirlos. Y por último, la norma pues nos menciona la información a revelar. Cuando es información a revelar, pero es de carácter general de los ingresos de actividades ordinarias, nos menciona que esto debe de revelarse las políticas contables que la empresa ha diseñado, mantenido e implementado para poder reconocer sus ingresos. También tenemos el importe de cada categoría de los ingresos. Esto debe estar pues previamente establecido. Y también tenemos la información a revelar relacionada con los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de construcción, que este va a revelar el importe de los ingresos ya establecidos en los contratos y el método utilizado para determinar el grado de realización, siempre haciendo el llamado a las premisas que toda vez se pueda medir con fiabilidad y que la empresa pueda tener beneficios económicos. Y continúa mi compañero Diego con las demás normas. Continuando, vamos a ver la sección 25, que es los costos por préstamos. Esta sección trata específicamente de la contabilización de la que la empresa debe dar a los costos por préstamos. ¿Qué son costos por préstamos? Los costos por préstamos son los intereses y los otros costos que una entidad incurre y que están relacionados con el dinero que está tomado prestados. ¿Cuáles pueden ser unos costos por préstamos? Pues entre estos tenemos los gastos por los intereses calculados utilizando el método del interés efectivo. Esto lo describe la sección 11. También están las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros, ¿verdad? Que son reconocidos de acuerdo a la sección 20. Y las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera. En la medida en que se consideren ajustes de los costos por intereses. El reconocimiento. La norma nos especifica que los costos por préstamos deben reconocerse como un gasto en el resultado del periodo en el que se incurren. Y por último, pues tenemos la información a revelar. La norma únicamente requiere que se revele el gasto total de los intereses. Esto utilizando el método del interés efectivo, ¿verdad? Tanto de los pasivos financieros que no están al valor razonable en los resultados.
Para platicar sobre la sección 29, tenemos impuestos a las ganancias. Y nos dice que dentro del alcance de esta norma, se requiere que una entidad reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de todas las transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. Importante mencionar que esta sección no trata sobre los métodos de contabilización de las subvenciones del gobierno. Que las subvenciones del gobierno sabemos de que son aquellos apoyos económicos que realiza el gobierno a una entidad para que esta entidad produzca o active su economía, pero siempre con las limitantes y los parámetros que coloque el gobierno. Dentro del reconocimiento y medición de impuestos, vamos a mencionar tres. El primero es una entidad va a reconocer un pasivo por impuestos corrientes, por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual. Es decir, reconocerá aquellos pasivos de impuestos por pagar, por ejemplo, siempre y cuando sean del periodo actual y periodos anteriores. Una entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes, los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior. Y una entidad medirá un pasivo o activo por impuestos corrientes a los importes que se esperan pagar o recuperar dentro de la compañía usando las tasas impositivas y la legislación que le corresponda dentro de la jurisdicción en la que se encuentre realizando su actividad económica. Para reconocer los impuestos diferidos, vamos a mencionar el principio del reconocimiento general, que esto es inherente, es decir, no hay manera de que la empresa pueda tratar de no llevar este principio, sino que de forma inherente el reconocimiento de un activo o pasivo, la entidad debe informar, ¿verdad?, que espera recuperar o cancelar el importe en libros de ese activo o pasivo respectivamente. Debe tener sus bases fiscales y diferencias temporarias. Va a ser todo aquel importe deducible de los beneficios económicos que para efectos fiscales obtenga la entidad en el futuro, es decir, todos aquellos aprovechamientos fiscales o llamémosle beneficios fiscales que la entidad podrá hacer uso o podrá ejecutar a favor de la compañía en tema fiscal y lógicamente soportando todo con sus registros correspondientes en los libros de dicho activo o pasivo. Tenemos las diferencias temporarias imponibles y las diferencias temporarias deducibles. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver que las diferencias temporarias imponibles son, por ejemplo, aquellos ingresos por intereses que se incluyan en la ganancia contable en proporción al tiempo transcurrido. Ingresos por intereses. Diferencias deducibles, tenemos el ejemplo de los costos por beneficios por retiro que pueden deducirse para determinar la ganancia contable a medida que se reciben los servicios. Entonces, imponibles podemos poner la palabra clave ingresos y en deducibles la palabra clave que costos por beneficios por retiro. Para continuar, pues les voy a platicar un poco sobre el reconocimiento de impuestos diferidos. Para mencionar el tema de las pérdidas y créditos fiscales no utilizados, la sección 29 nos menciona que hay la existencia de pérdidas fiscales no utilizadas puede ser una evidencia importante de que en el futuro no se dispondrá de ganancias fiscales. Lógicamente, todo debe quedar debidamente registrado y un control específico de la entidad. Tenemos la reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos. Y aquí hay un punto muy importante porque la sección 29 nos dice que al final del periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos. Nuevamente, es decir, ya se habían reconocido, ya se habían clasificado, no obstante, para la entidad existe bajo la sección 29 la opción de poder evaluar nuevamente dichos activos, ¿verdad? Y determinar impuestos diferidos que no se hayan reconocido en su oportunidad. Tenemos las inversiones en subsidiarias y sucursales y asociadas, ¿verdad? La sección 29 nos dice que las inversiones pueden contabilizarse de forma diferente en los estados financieros separados de la controladora en comparación con los estados financieros consolidados. Aquí pues es claro, sabemos de que tanto la controladora como las subsidiarias pues deberán llevar una estructura de reconocimiento y de una estructura contable para sus estados financieros. La sección 29 lo que nos está diciendo aquí
es de que la controladora puede tener sus estados financieros de una manera y es necesario que la subsidiaria pueda replicar dicha estructura, ¿verdad? Para poder, esto con la finalidad de que las diferencias temporarias de inversiones se puedan diferir y se puedan controlar, que es lo más importante. Y por último tenemos la presentación, pues aquí tenemos la distribución en el resultado integral y en el patrimonio y nos dice que la entidad va a reconocer el gasto por impuesto en el mismo componente en el cual se hayan tomado dentro del resultado integral total, ¿verdad? La distinción entre partidas corrientes y no corrientes, pues en este caso, lo más importante de la sección 29 nos dice que no se clasificará ningún activo por impuesto diferido sobre la distinción de partidas corrientes y no corrientes. Y la compensación, pues nos dice que la entidad compensará todos aquellos activos pasivos por impuestos corrientes si y solo si tiene el derecho exigible de compensar dichos importes. Entonces, esperamos que esta información haya sido de suma utilidad. Muchas gracias por su atención.